Muy buena noche, hermanos y hermanas. La Coordinación General del Servicio de Formación Apologética de Hospitalitos de la Fe agradece a todos ustedes la participación en este foro chat titulado Jerarquía de la Iglesia, basada en el libro Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, libro 1, Culto, Sacramentos e Iglesia de Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Nuestro ponente esta noche es nuestro director, el padre Héctor Pernía. Agradecemos nuevamente la participación de todos y todas en este foro chat. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Muy bien, hermanos. Antes de iniciar la actividad, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches nuevamente. Les presento a nuestro ponente de hoy, el padre Héctor Pernía. El padre Héctor Pernía se inicia al sacerdocio como diocesano. Sin embargo, luego ingresa a los Salesianos de Don Bosco, donde se gradúa. Sus primeros años de formación inicial y primeros años de ministerio sacerdotal los vive como misionero entre indígenas en el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en el Amazonas venezolano. Actualmente es sacerdote diocesano en la diócesis de San Cristóbal, Venezuela, vicario de la parroquia eclesiástica Santa Ana del Táchira, y como él muy humildemente dice, presta servicios como director general de la Red Católica Misionera Hospitalitos de la Fe. Hermanos y hermanas, ante ustedes nuestro fundador, el padre Héctor Pernía. Un saludo fraterno a todos en el servicio de formación apologética de Hospitalito de la Fe, al equipo coordinador, a mis colegas ponentes, además servicios que se realizan en este espacio y a ustedes, especialmente quienes participan de sábado a sábado en esta obra misionera. Con ustedes el Padre Héctor Pernía, hoy compartiendo la ponencia respecto a la jerarquía de la Iglesia. ¿En qué radica la importancia de la ponencia de hoy? Bueno, en que se suele creer en muchos lugares que la jerarquía de la Iglesia es cosa de hombres, invento de hombres, una desviación del cristianismo, de que no corresponde a la intención de Jesucristo, a sus acciones, al Evangelio. Dice que son invenciones de hombres y la mayoría pues repite de que proviene la jerarquía eclesiástica, provienen de Constantino el emperador romano en el año 303. Hoy van a caer todas esas supuestas verdades, van a caer en esta enseñanza, pero van a caer solo si usted, hermana, hermano que estás presente, presta atención y recibe conocimiento, porque la letra sola no hace nada. Pero si usted crece y adquiere conocimiento, el conocimiento es salud, es luz y vence la oscuridad y vence las tinieblas. Primero vamos a tratar respecto de la misión de la jerarquía de la Iglesia, cómo está constituida. Pasaremos a ver la jerarquía de la Iglesia en las Sagradas Escrituras, la fundamentación del obispado, del presbiterado y diaconado, las funciones de la jerarquía de la Iglesia, cuáles son las funciones de los obispos, de los presbíteros, y respecto al episcopado monárquico, respuestas a algunas objeciones al respecto,
respuesta a algunas objeciones. Ya llegando al final de esta ponencia, presentaremos algunas evidencias de carácter extrabíblico, de tipo histórico, y conclusiones con las preguntas al final para motivar y abrir el chat. Bueno, espero que sea de su total agrado esta ponencia y vamos a abrirla con el primero de los temas. ¿Quiénes son los obispos? ¿Quiénes son los obispos? Comencemos respondiendo a la pregunta esta. ¿Quiénes son los obispos? Porque partimos del fundamento más importante del tema de esta noche. Jesucristo eligió y estableció 12 apóstoles como pilares y columnas para la edificación de su iglesia, con Pedro a la cabeza. El numeral 938 del Catecismo de la Iglesia Católica enseña: los obispos instituidos por el Espíritu Santo suceden a los apóstoles. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Confer Lumen Gentium 23. Quiero llamar la atención sobre algo que comenta aquí el Catecismo, ¿no? Los obispos instituidos por el Espíritu Santo. Qué bueno, porque los protestantes o cualquiera dice sí, pero en ninguna parte Jesucristo nombró obispos, o nombró fue apóstoles. Bueno, Jesús prometió el Espíritu Santo, cumplió con enviar el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento, al leer las cartas paulinas, pues vamos a encontrar que quienes estaban al frente de las comunidades en las ciudades, comunidades cristianas, pues eran los obispos, y eso ya era pues obra de la iglesia conducida por el Espíritu Santo, como bien lo vamos a notar en el desarrollo de esta ponencia. Misión de la jerarquía de la iglesia. Continuemos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 939, donde señala: los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores y por los diáconos. Los obispos tienen la misión de enseñar, santificar y regir. Enseñar auténticamente la fe. Santificar, administrando los sacramentos. ¿Por qué mediante los sacramentos santificar? Pues porque mediante los sacramentos nos proviene la gracia de la salvación. ¿Cómo es eso? Sí, en la confesión nos viene el perdón de los pecados y en la Eucaristía nos viene la vida eterna. Mediante el bautismo dejamos el pecado y nos se abren las puertas para recibir los medios de la salvación, la vida de gracia. Celebrando el culto divino sobre la Eucaristía. Y la función de regir, es decir, de gobernar, de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. Esta triple misión está en su plenitud depositada en los obispos, pero en cuanto a cooperadores o ayudantes se encuentran los presbíteros y diáconos, ayudantes del obispo, quien es el auténtico pastor de la iglesia en una diócesis. A su misión pertenece pues también el cuidado de todas las iglesias, con y bajo el Papa. ¿Cómo está constituida la jerarquía de la iglesia? Está formada por obispos, que son los sucesores de los apóstoles, presbíteros o sacerdotes, a quienes se les identifica en la Sagrada Escritura con el término de ancianos, y los diáconos. Como ya dijimos, tanto presbíteros como diáconos ayudan a los obispos. Estará presente la fundamentación de la jerarquía de la Iglesia Católica en las Sagradas Escrituras, o será una creación de hombres, será una de las herencias dejadas por el emperador romano Constantino en el año 313, ¿será eso? ¿Estará en la Sagrada Escritura tal jerarquía? La iglesia del Nuevo Testamento tenía obispos, tenía presbíteros, tenía diáconos. Sí, este momento de la ponencia es para eso, es de suma importancia,
porque vamos a probar cómo la Iglesia Católica tiene la misma jerarquía que tenía la Iglesia Apostólica. Tenemos que conocer el lenguaje bíblico de aquel tiempo para poder abrir la puerta y entrar al tema. Es decir, obispos. Para designar a los obispos se usaba la palabra griega episcopos, que viene a significar supervisor, es decir, obispo. Eso es lo que significa la palabra obispo. En segundo lugar, presbíteros. Lo encontraremos en la Sagrada Escritura, a veces con el mismo término de presbítero, pero en su mayoría con el término de los ancianos. Sacerdotes son los presbíteros. Y en tercer lugar, los diáconos. Finalmente tenemos esta palabra, diáconos, que sí la vamos a encontrar en la Escritura tal cual y muchas veces. Bien, ya con la introducción anterior del lenguaje, los términos explicados para encontrar la jerarquía de la Iglesia fundamentada en la Sagrada Escritura, abramos la primera puertecita hacia el fundamento bíblico del episcopado, de los obispos. En la siguiente grabación, pues van a recibir lo correspondiente al presbiterado y tercero, los diáconos. En cuanto a los episcopos o diáconos, episcopos o obispos, tenemos las siguientes referencias bíblicas. De Filipenses capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aparece también el de diáconos, pero en este momento queremos que centres tu atención en la mención de los obispos. Vamos ahora con Hechos capítulo 20, verso 28. Será bueno que usted con la Biblia, si la tuvieras allí, vayas corroborando lo que estás escuchando, para que nos vea que aquí no estamos inventando lo que decimos, ¿no? Hechos capítulo 20, verso 28. Dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Palabra de Dios. Qué evidencia, ¿no? Que no solamente aparezca la palabra obispo, sino que con claridad se comunica la misión que tienen, es la de velar por todo el rebaño que se les ha confiado, apacentar la iglesia del Señor. Ve que ya no aparece el término de los apóstoles apacentando, sino los obispos apacentando. Esto para recordar siempre que los apóstoles 12, y que esas son las 12 columnas, y que la iglesia de Jesucristo pues toda deriva, nace y viene de allí, y de ahí en adelante a sus sucesores los nombraron con el término de episcopos, es decir, obispos, pues que también significa supervisores, bien. Y tenemos esta tercera evidencia bíblica, búscala en Tito capítulo 1, versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7, abre comillas y dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cierra la cita, palabra de Dios. Me impacta cuando dice que el obispo es administrador de Dios. O sea, es lo que para el pueblo de Israel era Moisés. Resulta que para una región determinada del globo terráqueo, del planeta, Venezuela, Rusia, España, China, Corea,
El administrador de Dios es el obispo, puesto en ese lugar por el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. ¿Por qué a tu sacerdote en la parroquia le dicen presbítero? ¿O por qué a los presbíteros le dicen sacerdotes? A los diversos términos, presbíteros o sacerdotes, en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar de manera más usual, más frecuente, con la denominación de ancianos. Aunque sí, de manera explícita se les menciona en varias oportunidades como presbíteros. Vamos ahora pues a la Sagrada Escritura. Busca en la Biblia que tienes, porque es bueno que vayas oyendo y vayas corroborándolo todo, ¿ok? Es que la Iglesia Católica no anda inventando lo que tiene, lo que es, sino que en la Sagrada Escritura encuentra sus bases bien sólidas. Bien, quisiera invitarle a que pienses en un edificio y en las bases. Bueno, el edificio, todo lo que la Iglesia Católica como jerarquía eclesiástica, su jerarquía, sus sacramentos, su doctrina, hazte cuenta que ese es el edificio y que las bases aquí son la Sagrada Escritura, como ahora lo podrás notar respecto a los sacerdotes, a quienes conocemos también en cada parroquia como presbíteros. Y tenemos el comienzo con Hechos capítulo 15 y versículo 2. Hechos capítulo 15, versículo 2. Abre comillas. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Palabra de Dios. No piense que los ancianos son gente con canas, viejos, ya mayores. No. Anciano aquí significa presbítero, el que está al frente de una comunidad cristiana, nombrado por uno que es superior a él, que en este caso fue un apóstol. Y posterior a los apóstoles, pues los obispos eran los que nombraban a estos ancianos o presbíteros al frente de cada comunidad cristiana. Avancemos allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo 15, en el versículo 4, con esta segunda evidencia. Abre comillas. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Palabra de Dios. Avancemos en Hechos de los Apóstoles al capítulo 21, verso 18. Hechos, capítulo 21, verso 18. Abre comillas. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos, capítulo 21, versículo 18. Muy bien. ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Lo que estamos hoy encontrando, lo que estamos recibiendo en esta enseñanza. A Timoteo, Pablo le escribe, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14. Busca en la Biblia, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14. Y le dice, no descuides, Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ya no se emplea aquí el término ancianos, el término ancianos, sino que se le da directamente ya el término de presbíteros, indicando que se trata de del mismo grado de participación en el ministerio. Y concluimos con Primera de Pedro
capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Abre comillas. Ruego a los ancianos, aquí retomamos otra vez el término de ancianos, que están entre ustedes. Yo, anciano también con ellos, sea Pablo, presbítero también, o sea, anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Y ahora vamos con los diáconos servidores del ministerio, el servicio, la caridad, diáconos, sus bases bíblicas. En la Biblia vamos con Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Abre comillas. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses 1, verso 1. Vamos así despacio para darte tiempo de que vayas a la Biblia y tus ojitos corroboren todo lo que oyes, todo lo que lees. Así se confirme tu fe como católico y sepa bien que la jerarquía de la Iglesia Católica es bíblica. Vamos con Filipenses 1, verso 1. Abre comillas. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Vamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y verso 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 3. Abrimos comillas. Dice en la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Palabra de Dios. ¿Quiénes fueron estos hermanos? 7 hermanos, 7 varones que fueron elegidos como diáconos para la atención de las viudas y de los necesitados, mientras los apóstoles se ocupaban de la predicación, del ministerio de la palabra. Bendito sea el Señor, que se corrobora la belleza de la fe católica. Como dicen en EWTN, ¿no? El esplendor de la verdad. Todo en la Iglesia Católica, en su doctrina, es bíblico. Bueno, y si alguien dice, sí, los pecadores, eso también es bíblico, claro, es bíblico. Es bíblico que la iglesia que fundó Jesucristo es para los pecadores. Y si en la Iglesia Católica lo que hay son pecadores, entonces todo está correcto. ¿Bien? Porque Cristo vino para los pecadores y para los que se creen santos, dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Bendito sea Dios. Entramos a un nuevo segmento o sección, una nueva sección de esta ponencia. Las funciones de la jerarquía de la iglesia. Aunque ya algo de esto se adelantó al inicio de la ponencia, pero ahora vamos a los detalles. Veamos con la Biblia las funciones de los obispos y de los presbíteros para demostrar a que ambos tenían funciones diferentes. Vamos con los obispos y sus funciones. Primero, ordenar presbíteros, imponer manos. Segundo, defender la fe, corregir, excomulgar. Tercero, administrar la confirmación. Vayamos ahora a los detalles. Primero, ordenar presbíteros e imponer manos. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Abre comillas. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, Pablo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Le está diciendo, tenga mucho cuidado en la elección de presbíteros y diáconos, ten mucho cuidado. O sea, está reconociendo a Timoteo como obispo y le está entregando responsabilidades respecto a la elección de sus ayudantes, de sus cooperadores, los obispos y presbíteros. Bueno, defender la fe, corregir, excomulgar. En Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bendito sea el Señor. Responsabilidades para los obispos: defender la fe, corregir, excomulgar. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Busca en la Biblia y verás que encuentras lo siguiente. Instrucciones, ¿no? A los obispos: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En toda paciencia y doctrina, es decir, sin salirse de la sana doctrina, reprende, exhorta, redarguye y predica. Ahora, administrar la confirmación. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 14 y hasta el 17. Allí se encontraba en tal ciudad, estaba en Samaria, estaba el diácono evangelista, el diácono Felipe, el que fue elegido entre los 7 varones como diáconos. Ahí dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Destaquemos aquí lo que aparece como de propio del diácono, que en este caso fue bautizar. Bueno, los obispos también, los apóstoles bautizaban también, pero en este caso, nótese que Felipe bautiza, pero todavía los que él bautizó no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, tuvieron que venir 2 apóstoles para hacerlo, en reconocimiento de que luego del bautismo hay otro sacramento, el sacramento de la confirmación, y que ese sacramento no lo administran los presbíteros y diáconos, sino que vienen, en este caso, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, para hacerlo. Esta práctica, tal cual lo que allí ocurrió en Samaria, es lo que ocurre en cualquier parroquia. O sea, en cualquier parroquia, que el párroco prepara a los jóvenes o a las personas para recibir la confirmación, pero no es el párroco quien administra la confirmación, sino que es el obispo quien viene a hacerlo. Avanzamos en esta ponencia de hoy sobre la jerarquía de la Iglesia Católica, bíblica o invención de hombres. Bueno, aquí estamos dando respuesta a eso. Lo importante no está en la ponencia, lo importante es que usted considere lo que tiene que luego hacer. O sea, tiene que asumir una posición. En este caso es acoger en el corazón la verdad y celebrar que fuiste bautizado, no en una secta, sino que fuiste bautizado en la iglesia que Jesús fundó. A ver que la iglesia que te bautizó está organizada exactamente
según, eso lo estás encontrando en esta ponencia, según la Sagrada Escritura. Vamos en este caso con las funciones de los presbíteros. Funciones de los presbíteros. Anteriormente vimos las funciones de los obispos, ahora la de los presbíteros. Primera, confesar y escuchar confesiones. Segundo, predicar y enseñar. Tercero, apacentar y cuidar de la iglesia. Vamos a los detalles de cada una de ellas con las citas bíblicas. Primero, confesar y escuchar confesiones. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Cómo es palabra de Dios? A ver, ¿cómo sabemos que estos eran los sacerdotes y no los obispos? Porque los sacerdotes eran los que estaban atendiendo directamente a la gente, o sea, al pastoreo como tal. Los obispos estaban al frente de cuidar, de vigilar, de guiar, de unir, de dar orientaciones, de conducir, regir la labor de toda la iglesia, en este caso de lo que hacían los sacerdotes, y los nombraban pues para que administraran esos servicios como el escuchar los pecados y absolver. Dice luego en 2 de Corintios capítulo 2 versos 7 al 10. 2 de Corintios capítulo 2 versos 7 al 10. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, escuche bien, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Cierra la cita, palabras de Dios. Aquí se forma, o sea, el término vicarial, o sea, en lugar de, por la persona de, en lugar de, o sea, el presbítero está actuando en lugar del obispo. En este caso dice, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. Qué bello, ¿no? El obispo otorga al presbítero el poder de absolver los pecados, y como lo otorga, lo puede retirar también, tal cual lo que se hace hoy en la Iglesia Católica entre obispos y presbíteros. Vamos ahora con la función de predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, ancianos, ya sabe que significa presbíteros, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Excelente. Vamos ahora a la función de apacentar y cuidar de la iglesia, como cooperadores, ayudantes del obispo. Apacentar y cuidar de la iglesia. Abre comillas, de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Ruego a los ancianos, es decir, a los presbíteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 2. Y quizás me preguntarás o te preguntarás, bueno, ¿y en la parroquia por qué los llaman sacerdotes? ¿Por qué en la Biblia no dan el término título de sacerdotes a los presbíteros y diáconos? A los presbíteros. ¿Por qué no se le da el término de sacerdote a los presbíteros? Pues por una razón muy sencilla. Porque el sacerdocio tiene tres grados. El primer grado, el de los obispos. Segundo, el de los sacerdotes. Y el tercero, de los diáconos.
Los diáconos participan del sacerdocio de Cristo, los presbíteros también y el obispo también, porque ambos y todos los bautizados pertenecemos al sacerdocio de Cristo y pertenecemos de dos maneras distintas. De manera ministerial, obispos, presbíteros y diáconos, y el sacerdocio común de los fieles por participar del cuerpo de Cristo de todos los bautizados. Vamos a tocar un tema muy importante dentro de esta enseñanza o ponencia en relación con la jerarquía de la iglesia. Y tiene que ver con el episcopado monárquico. Episcopado monárquico. El modo como funcionaba la jerarquía de la iglesia en el Nuevo Testamento, en obispos, presbíteros y diáconos, es conocido como tal, episcopado monárquico. Consiste en un colegio de presbíteros con un obispo a la cabeza. Así estaban en todas las iglesias, incluso, claro está, en la iglesia de Roma. Respuestas a objeciones. Objeciones de los hermanos protestantes, quienes afirman que no hubo tal episcopado monárquico, que no lo hubo en la iglesia naciente. Dicen que esto no viene establecido por los apóstoles, sino que, como siempre dice la misma cháchara, de que fue Constantino el emperador romano, quien lo introdujo. Bueno, daremos pues las pruebas bíblicas del episcopado monárquico y también citaremos alguna fuente histórica que avale esto. Vamos ahora primero con las pruebas bíblicas. Con Santiago Jacobo, que se le llamaba también el obispo de Jerusalén, quien estaba a la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pero aquí sale a relucir también la figura de Pedro, el centro cabeza de toda la iglesia. Vayamos paso a paso. Con Hechos capítulo 15. Por favor, es bien bueno que esto lo hagamos juntos. Es decir, abra la Biblia, dirígete a Hechos capítulo 15. Ojalá los deditos te respondan rápido y que consigas pronto el capítulo y versículo. Hechos 15, verso 6. Dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron aparte, apóstoles y los ancianos, es decir, y los presbíteros, para tratar este asunto. ¿Qué asunto se reunieron a tratar? La circuncisión. Bien, y allá afuera pues se quedaron esperando todos los hermanos bautizados que habían, los de allí de Jerusalén y los que venían de Antioquía, de donde venía la trifulca o choque por el tema de la circuncisión. Luego dice en el capítulo 7, Hechos 15, versículo 7, Hechos 15, versículo 7 dice: después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días. Y todo lo que sigue se puede pues uno dar cuenta de que la intervención de Pedro puso orden en el lugar. Llama poderosamente la atención que, siendo Santiago el obispo de Jerusalén, quien interviene primero no es él sino Pedro. O sea, primero la primera autoridad, pues. Primero el que tiene que poner orden, primero la cabeza principal, el príncipe de los apóstoles. Pedro interviene, pone orden. Ahora mira lo que sigue. Ahora sí, Santiago, el obispo de Jerusalén, comunica lo que los apóstoles y ancianos decidieron respecto de la circuncisión. Vamos allí mismo, en el capítulo 15, verso 28 al 29, de Hechos de los Apóstoles. Y leamos, dice, o sea, Santiago como obispo de Jerusalén, con toda su autoridad como obispo, y declara: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos,
ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Palabra de Dios. Detalles a comentar. Dice Santiago, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Oye, qué hermoso. El poder del Espíritu Santo, el poder de la iglesia. La iglesia tiene el poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia tiene el poder? Pues porque se lo dio Jesucristo, le dio el poder. No, a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos. O sea, lo que ate en la tierra será atado en el cielo. O sea, ahí está el poder de Pedro, del colegiado de los apóstoles que se reunieron y juntos tomaron las decisiones. Cuando allí refiere no comer carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, allí no se está refiriendo a establecer, como dicen los protestantes, alguna secta, la prohibición de comer sangre, animales. No, se está refiriendo a sacrificada a los ídolos, a la sacrificación para ídolos de animales, ¿no? Vamos en tercer lugar para Hechos capítulo 21, verso 17 al 19. Hechos 21, del 17 al 19. Y leemos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, es decir, a Santiago, y todos los ancianos estaban presentes, es decir, los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Allí está presente de manera clara y espléndida la jerarquía, ¿no? Pablo hablándole a Jacobo y a todos los ancianos presentes nombrados por Jacobo, por Santiago, y en obediencia a Santiago. Era colegiado el sacerdocio. Ya pudimos apreciar el episcopado monárquico, la jerarquía de la iglesia, con respecto a Santiago, obispo de Jerusalén. Ahora lo podremos apreciar con Timoteo, el obispo de Éfeso. Y para eso nos ayudaremos de Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 22. Abrimos la cita, leemos y encontraremos lo siguiente. Los ancianos, es decir, los presbíteros, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, es decir, contra un presbítero, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Cierra comillas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nótese que no era Timoteo quien dirigía las iglesias locales, sino los ancianos que Timoteo nombraba en cada lugar. Pues dice San Pablo a Timoteo: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y enseñanza. Y luego dice:
no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. Qué bello, ¿no? O sea, quienes estaban, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, si la gente venía al obispo poniendo quejas acerca de presbítero, si venían quejas, Pablo le dice a Timoteo, no admitas tales quejas o acusaciones hacia los presbíteros, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Cosas muy semejantes que pasa hoy en muchas diócesis, que la gente llega ante el obispo a poner quejas de sus párrocos, de sus presbíteros, de sus sacerdotes. Bueno, y pasemos pasemos a continuación a encontrar, apreciar esta, como lo estamos llamando, este episcopado monárquico, jerarquía eclesiástica, en Tito, como obispo de Creta. Vamos a Tito, la carta de Tito, capítulo 1, verso 5. Le dice Pablo, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, ancianos presbíteros, de acuerdo con las instrucciones que te di. Palabra de Dios. ¿Hay una monarquía jerárquica? Sí, por supuesto, hay una monarquía episcopal. O sea, el obispo es el que da las instrucciones a los presbíteros y estos las cumplen. Los obispos, los que nombran presbíteros, los que nombran diáconos, y los diáconos y presbíteros pues dejan de cumplir las instrucciones de parte de su obispo para las comunidades que ellos tienen pues bien a atender, donde han sido destinados. Ya avanzados en esta ponencia, pues conviene también recoger algunas evidencias de todo lo ya dicho, ¿no? Evidencias a destacar y compartir también algunas bases extrabíblicas e históricas de la jerarquía de la Iglesia, del episcopado monárquico. Evidencias a destacar. Primero, la distinción entre los cargos de obispo y presbíteros, esa es uno. Ya está establecida en los textos del Nuevo Testamento. Es la primera evidencia a destacar. O sea que es irrefutable la distinción entre los cargos de obispo y presbíteros y de diácono. Segunda evidencia. Había un solo obispo en Jerusalén, Santiago, y uno en Éfeso, Timoteo, y uno en Creta, que era Tito. Tercero, en los casos de Tito y Timoteo se habla de ancianos, es decir, presbíteros. Esto es un colegio de presbíteros que estaban gobernados por Tito en Creta o en su caso Timoteo en Éfeso. Esto es el episcopado monárquico del que hemos estado hablando hasta ahora. En cuanto a bases extrabíblicas, veamos en estas fuentes históricas a finales del primer siglo y comienzos del segundo, los 3 grados de jerarquía eclesiástica y un episcopado monárquico temprano. Con la carta de Clemente Romano a los Corintios, en el numeral 40 de dicha carta que usted puede buscar por internet, es bellísima esta carta. La leían los cristianos todos los domingos hasta el siglo IV, cuando ya se define el canon bíblico, pues ya se suspende, se deja de leer tal carta. ¿Qué decía esta carta que era tan importante que por casi 4 siglos, los 4 centurias, los cristianos estuvieron leyendo? Escuchemos, de San Clemente Romano. Por cuanto estas cosas, pues, nos han sido manifestadas ya, y hemos escudriñado en las profundidades del conocimiento divino, deberíamos hacer todas las cosas en orden, todas las que el Señor nos ha mandado que hiciéramos a su debida sazón. Que las ofrendas y servicios que Él ordena sean ejecutadas con cuidado y no precipitadamente o en desorden,
sino a su tiempo y sazón de vida. Continúa, retomo. Porque al sumo sacerdote se le asignan sus servicios propios, y a los sacerdotes se les asigna su oficio propio, y a los levitas sus propias ministraciones. El lego debe someterse a las ordenanzas para el lego. ¿Hay aquí jerarquía? Sí. ¿Hay una monarquía? O sea, una verticalidad en la obediencia. Sí, cada quien tiene su superior, cada quien tiene que obedecer a otro. En esta carta de San Clemente hay que procurar la comprensión de los términos utilizados. El sumo sacerdote es el obispo, los sacerdotes, los presbíteros, y los levitas son los diáconos. Es la estructura jerárquica del Nuevo Testamento y se menciona un solo obispo con varios sacerdotes. Esto es el episcopado monárquico. Es claro en este aspecto. Continuando con las bases extrabíblicas. Oye, voy a pasar a San Ignacio de Antioquía. Pero primero quiero hacer una acotación respecto a San Clemente Romano, el papa del cual acabamos de hablar. Resulta que hoy es 26 de noviembre, fecha que estamos haciendo esta ponencia, y exactamente hace 3 días la Iglesia Católica celebró su onomástico, 23 de noviembre, día de San Clemente Romano. Bien conveniente que estudiemos la biografía y los escritos, la obra hecha por este gran santo, y que bueno, les recomiendo pues repasar la publicación hecha por Hospitalitos de la Fe, que recoge por qué es tan trascendente e importante que todo cristiano conozca a San Ignacio de Antioquía. Perdón, a San Ignacio de Antioquía, a San Clemente Romano. Bueno, ahora sí, Ignacio de Antioquía nos aclarará aún más esta estructura jerárquica de la iglesia naciente. En su carta a los Magnesios, en el capítulo 2, Ignacio escribió lo siguiente. ¿Quién era Ignacio? Obispo de Antioquía, obispo. Escribió así: por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo, y vuestros dignos presbíteros, Vasus y Apolonio, este es un tocayo mío, Apolonio es mi segundo nombre, y mi consiervo el diácono Socio, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios, y al presbítero como a la ley de Jesucristo. ¡Qué belleza! Aquí se nota que el fundamento que sostiene la jerarquía se llama la obediencia, pues Cristo se sometió hasta el extremo en obediencia al Padre por amor. Entonces la obediencia tiene que estar también presente en todos los que sirven a Jesucristo como dirigentes y pastores de la iglesia. Entonces, la manera de realizarse esta obediencia de manera santa es mediante la jerarquía eclesiástica. Vamos con la epístola de San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Esmirna, en el capítulo 11. Pongo en mayúsculas para los que están viendo el texto en la diapositiva, para que, bueno, para destacar la importancia que tiene lo que vamos a leer. Dice: saludo a mi piadoso obispo. Está refiriéndose a San Policarpo, obispo de Esmirna. A San Policarpo le dice: saludo a vuestro piadoso obispo San Policarpo y a vuestro venerable presbiterio y a mis consiervos los diáconos. El colegio sacerdotal está formado por obispos, presbíteros y diáconos. ¿Ven? El colegio sacerdotal. Pero a cada uno se le llamaba según su ministerio. Al obispo, obispo, al presbítero, presbítero, al diácono, diácono. Y a todos y a cada uno y en un cuerpo, en el nombre de Jesucristo y en su carne y sangre, en su pasión y resurrección, que fue a la vez carnal y espiritual, en la unidad de Dios y de vosotros. Gracias a vosotros, misericordia, paz, paciencia, siempre. Bendito sea el Señor.
Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque mis padres, mis abuelos, llevados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo, me llevaron ante la iglesia San Bartolomé de Vargas en el Cobre, estado Táchira, a que un presbítero me bautizara, el padre Márquez. Y usted también haga lo mismo ahora. Haga memoria del día de su bautismo y dele gracias a Dios que envió el Espíritu Santo a tus padres y ellos te llevaron a un presbítero, o tal vez fue un diácono el que te bautizó, o de pronto alguien de ustedes lo bautizó directamente el obispo, pero te llevaron a encontrar con el cuerpo de Cristo, que es ordenado y que vive lo que Cristo vivió, dando ejemplo, la obediencia. Y así el diácono, el presbítero obedece al obispo, los obispos obedecen al papa y el papa obedece a Jesucristo. Así los cristianos vencen al demonio, porque Luzbel se elevó en orgullo desobedeciendo, y en ese mismo error de la desobediencia hizo caer a Adán y a Eva. Por lo tanto, la manera del cristiano vencer al demonio es en la obediencia, y para vivirla pues necesitamos superiores. Qué distinta es la Iglesia Católica de los protestantes, donde cada uno es el papa. Así es en la iglesia, en los grupos o denominaciones protestantes, cada uno es el papa. Llegando al final de esta ponencia, a la que me he sentido tan emocionado, espero que usted también, y no te haya dormido. Espero que estés tan despierto, lleno de emoción y gozo como yo me encuentro luego de haber compartido esta ponencia. ¿Por qué estoy lleno de gozo? Bueno, porque me ha fortalecido la fe. Dando es que se recibe, y dando esta ponencia el Señor me ha fortalecido bastante. Así que si te quiere fortalecer, enseñe lo que hoy aprendiste. Yo me llevo como conclusión lo siguiente. En todo esto vemos claramente un solo obispo en cada diócesis, con presbíteros y diáconos a su cargo. ¿Vemos dónde? En las Sagradas Escrituras. Estamos refiriéndonos a eso. Conclusión en base a las Sagradas Escrituras de la jerarquía de la iglesia. Mi conclusión es esa: que en la Biblia vemos claramente un solo obispo en cada iglesia particular, con presbíteros y diáconos a su cargo, a su servicio, recibiendo siempre instrucciones del obispo y ubicación del obispo. Están donde el obispo los ubique. Es evidente que ya existía esta estructura en los comienzos de la iglesia, y la iglesia la ha mantenido hasta hoy de manera fiel. Como preguntas para provocar la conversación, el compartir el chat, te dejo dos. La primera: ¿qué signos bíblicos e históricos evidencian que la organización jerárquica de la Iglesia Católica es tal cual la de la Iglesia Apostólica, la de la Iglesia Bíblica, la que encontramos en el Nuevo Testamento? Y la segunda pregunta: ¿qué sientes al aprender, al descubrir que la jerarquía eclesiástica católica tiene sus fundamentos en la Sagrada Escritura? Bueno, muchas gracias por su atención. Especialmente quisiera agradecerle a mi hermano del alma, Jesús Manuel Hurones, apologeta de España, porque todo este contenido que usted ha escuchado hoy ha sido fruto del estudio, de la investigación, del esfuerzo de este hermano, amigo. Nos conocemos virtualmente, y que bueno, que en alguna oportunidad nos podamos conocer personalmente. Pero agradecemos al hermano Jesús Manuel. Muchos de los contenidos que ustedes han recibido en nuestras ponencias han sido tomados, como el día de hoy, de su libro Fundamentos Bíblicos del Catolicismo. Dios a todos les bendiga. Les espero en el chat. Participe, porque lo que tú tengas por aportar es un don de Dios. No te lo guardes, compártelo. Para finalizar, demos gracias al Señor por esta actividad en una pequeña oración. Gracias, Señor, por este maravilloso día, por tu infinita misericordia, por las bendiciones recibidas en esta actividad,
por el aprendizaje obtenido en el foro chat, por tu amor y por cuidar de mí y de los míos. Gracias por todo, Padre mío. Amén.